Bueno, este es un péndulo, en realidad es un prototipo de péndulo electromagnético potenciado para buscar metales enterrados, distintos objetos, etc. Vamos a hacer un pequeño movimiento para que ustedes vean que posee LED que funcionan sin ningún tipo de fuente energética almacenada, por ejemplo pilas, no posee pilas, y funciona por la interacción de bobinas con imanes de neodimio. Al oscilar los imanes de neodimio dentro de la bobina, al ejercer un pequeño movimiento en el péndulo, los imanes generan un campo magnético en la bobina y esta crea la corriente suficiente como para encender los LED de alta luminosidad de 5 milímetros. Seguidamente vamos a ir mostrando los distintos componentes y cómo fabricarlos. Este péndulo funciona como cualquier péndulo radiestésico, pero está potenciado con tres bobinas que están pegadas entre sí, y estas bobinas normalmente se utilizan para las electroválvulas de las lavadoras o lavarropas. Nosotros extrajimos de esos elementos las tres bobinas que utilizamos en este péndulo. Estas bobinas trabajan con 220, con 220 volts de corriente alterna y hacen que abra o cierre el pasaje de agua en un lavarropas o en una lavadora. Como dije, estas bobinas tienen arrollamientos para 220 volts, también las hay de 110, para el caso es exactamente lo mismo. Su arrollamiento de cobre interno, por ende, es muy fino, o sea, es una bobina muy sensible a la corriente eléctrica, por supuesto, pero también a las ondas electromagnéticas. El concepto y la idea del funcionamiento de este péndulo es la siguiente. El péndulo posee una punta, que en este caso es un perno roscado. Luego esta punta roscada está adherida a un terminal que lo aprieta esta tuerca. Este terminal tiene continuidad eléctrica con esta cinta de cobre, que es una cinta de 1 milímetro de ancho. Es un trenzado de cobre de alambre muy fino, pero al estar trenzado es muy resistente a la tracción. Y normalmente se utiliza en la electrónica para desoldar componentes de las plaquetas. Es decir, es una cinta desoldadora. Luego, esta cinta o alambre de cobre, por así llamarlo, sigue la continuidad eléctrica desde la punta del perno y se conecta al primer terminal de la entrada de la bobina inferior, y la salida, o sea, está conectada en serie, y la salida
sigue su camino y se conecta a esta argolla y luego a la punta de nuestros dedos. En el final de la cinta es donde nosotros tomamos el péndulo y lo suspendemos. Es decir, desde esta punta, desde la punta del perno roscado, que sería la antena electromagnética que capta las señales de los objetos enterrados metálicos, hay una continuidad eléctrica, por así decirlo, en serie a través de la bobina, y se conecta a la punta de nuestros dedos cuando nosotros sujetamos el péndulo en el momento de la búsqueda. Luego tiene dos bobinas más, pero estas bobinas están conectadas a un diodo, una de las bobinas a un diodo y otra de las bobinas a otro diodo, y dentro en el núcleo de la bobina hay imanes de neodimio, dos imanes en la base que están solidarios, están imantados, digamos, y pegados a la punta del péndulo, y otros tres imanes que flotan porque están contrapuestos, o sea, están colocados de forma que los polos con los imanes de abajo queden en la misma polaridad. Es decir, por la ley de los imanes o del electromagnetismo, dice que polos iguales se rechazan y polos opuestos se atraen. Es decir, hay tres imanes que por efecto de la repulsión de los dos de abajo hacen que queden levitando dentro del núcleo de la bobina. Entonces, al menor movimiento, encienden los diodos. Yo apenas agito el péndulo con un leve movimiento, encienden los LED por efectos de la acción de los imanes moviéndose dentro de un núcleo de un arrollamiento, y este es el principio de generación de energía, y es por eso que esa pequeña corriente que no supera el volt y medio, un volt y medio, hace que enciendan los LED. En realidad la función de los LED es para testear de que las bobinas estén conectadas, que esté todo el arrollamiento sin cortarse, y a su vez generan corrientes electromagnéticas que actúan con los campos y con las ondas de los objetos enterrados. Bueno, esa sería un poco la teoría del funcionamiento de este péndulo potenciado electromagnéticamente y que estamos desarrollando. Es un prototipo experimental para utilizar como complemento para aquellos detectoristas que utilizan también sus aparatos electrónicos de búsqueda. También utilizan péndulos, algunos utilizan varillas, y este sería un complemento, digámoslo así, para la búsqueda de objetos metálicos enterrados.
Seguidamente vamos a ir desgranando un poco y les voy a ir mostrando más específicamente la construcción y cómo es que el péndulo genera su propia corriente para alimentar los LED y así activar o excitar las bobinas electromagnéticas. Seguidamente vamos a mostrar el principio de funcionamiento de este péndulo experimental, este prototipo experimental de péndulo potenciado electromagnéticamente. Esta es la cinta que utilicé para suspender el péndulo. Es una cinta de cobre trenzada que se utiliza para desoldar componentes electrónicos en las plaquetas. Y en este caso yo utilicé la de la izquierda, que es la más angosta que viene. Tiene 1 milímetro de ancho y es el elemento conductor que utilizo para suspender el péndulo, conectarlo a la bobina y en serie con la antena, que es la punta del péndulo que capta las emisiones electromagnéticas de los objetos o los metales enterrados. Se consigue, por supuesto, en las casas de electrónica, en los comercios de electrónica o en las tiendas de electrónica, para desoldar, como les mencioné anteriormente. Ahora les voy a mostrar con este tubo transparente para que ustedes vean la disposición de los imanes y el principio de funcionamiento dentro del núcleo de las bobinas y cómo al mover los imanes generan la corriente para encender los diodos LED. Bueno, dentro de este tubo ya coloqué dos imanes de neodimio. Estos imanes son de 9 milímetros de diámetro y de 5 milímetros de altura. Estas medidas son ideales para que se deslicen holgadamente dentro del núcleo de las bobinas del péndulo. Bueno, colocados estos dos imanes, ahora voy a colocar otros 3 de forma que los dos de abajo repelan a los dos de arriba. Como ustedes ven, los imanes se repelen y al repeler se quedan levitando, y al menor movimiento del péndulo, ese pequeño movimiento que ejercen los imanes dentro del núcleo de la bobina genera la corriente por electromagnetismo, por el movimiento y el electromagnetismo. Los imanes cortan las líneas de fuerza de las bobinas y generan la corriente necesaria para encender los diodos LEDs. En realidad la denominación es LEDs, pero los LED son básicamente diodos luminosos, y al conectarlos a una fuente pequeña de corriente, en este caso de 1,5 voltios aproximadamente, ellos encienden. Bueno, es así entonces como funciona el principio de generación de energía dentro del péndulo,
que funciona sin pilas y sin ninguna fuente externa de energía, simplemente por la interacción de los imanes dentro del campo magnético que se genera en interacción con los arrollamientos de cobre. Como ya les dije anteriormente, estos imanes de neodimio son imanes muy potentes, hechos con tierras raras, que le dicen, no son metálicos, sino que son cerámicos de tierras con propiedades magnéticas comprimidas, o sea, están hechos por compresión, no es material fundido, sino por compresión con grandes prensas de muchas toneladas, los comprimen dentro de moldes y luego los niquelan. Es así la construcción de los imanes de neodimio, que son los imanes más potentes que se conocen hasta el momento. Bueno, luego vamos a seguir dando algunas otras características de este prototipo, de este proyecto de péndulo potenciado electromagnéticamente para detección de metales ferrosos y no ferrosos, que utilizamos en la detección, los detectoristas, como complemento también de los equipos modernos electrónicos, los platos bobina, los pinpointer y etcétera, que también utilizamos en la búsqueda de detección de metales. La ventaja del péndulo, una vez que nos habituamos a su uso con práctica, la ventaja muy particular es que el péndulo es un elemento que no llama demasiado la atención, como los equipos electrónicos, y nosotros anónimamente en un lugar público, sin llamar demasiado la atención, podemos detectar nuestros objetivos y sin que despierte la curiosidad y la lógica interrogación de las personas cuando nos ven con los equipos electrónicos, que socialmente, quién sabe por qué motivo psicológico, los detectoristas no somos bien vistos ni aceptados, especialmente cuando buscamos objetivos, cuando buscamos tesoros o metales o pequeñas joyas. Socialmente no estamos bien vistos y, llegado el caso, se puede producir algún tipo de altercado. Incluso yo he conocido gente que ha sido denunciada a la policía por estar detectando en lugares públicos, y bueno, trae todos esos inconvenientes. La detección de metales con equipos electrónicos sofisticados llama muy poderosamente la atención en las demás personas, quizá porque no son muy conocidos del todo por el público en general, pero sin embargo con el péndulo es un adminículo pequeño, no llama la atención, y podemos en los lugares públicos o muy concurridos también utilizarlo para, como ya les dije, no llamar la atención. Bueno, esos serían los comentarios aleatorios a la detección de metales. Y bueno, vamos a seguir con este tutorial, dándole todos los datos posibles y demás.
Bueno, ahora vamos a ver un poco las dimensiones de este péndulo electromagnético experimental potenciado. Y el diámetro es de 34 milímetros su diámetro, su longitud es de 14 centímetros, su longitud desde este extremo hasta la antena receptora tiene 14 centímetros de longitud, y su peso, vamos a ver el peso, es de 135 gramos. Bueno, eso sería un poco la parte física del péndulo. Tiene un buen peso, como para que no lo agite demasiado en caso de que haya un poco de viento. Y bueno, esa es otra de las características de este péndulo. Y bueno, todavía faltan algún tipo de detalles que seguiremos brindándoselos para que ustedes puedan realizar el suyo propio, realmente con poco dinero. No insume una gran inversión. Muy lejos está su costo de los equipos más sofisticados en electrónica. Y bueno, luego haremos algunas otras pruebas técnicas respecto a su funcionamiento. Bueno, otra de las pruebas que vamos a someter al péndulo la vamos a observar seguidamente. Detrás del diodo LED le vamos a colocar un pedacito de papel blanco para observar mejor la luminosidad. Bueno, yo apenas hago un movimiento, fíjense en cómo el imán que está flotando dentro de las bobinas genera la luz con un pequeño movimiento. Bien, ahora vamos a dejar el péndulo quieto y vamos a utilizar el pinpointer para que vean el siguiente efecto. Ya el pinpointer está encendido y fíjense en que perceptiblemente, ya a una distancia más o menos de 5 centímetros, comienza a interactuar con el péndulo el campo magnético generado por el mismo pinpointer. Y ahora lo voy a apoyar sobre la mesa para que ustedes escuchen el ruido, el sonido. Lo voy a ir acercando lentamente. Fíjese que ya lo está detectando, detectando la punta del péndulo, y a medida que lo detecta, está encendiendo. Ahora en este momento todavía no está emitiendo ningún sonido el pinpointer, pero sí está encendiendo el LED. Quiere decir que aquí hay un campo magnético de interacción entre ambos. O sea, supongamos que el Garrett o el pinpointer está generando su campo magnético de detección, pero sin que emita sonido todavía, enciende el LED. Si lo acerco más, obviamente va a sonar. Cuando lo toco o estoy demasiado cerca, el LED se apaga porque se satura el campo magnético de detección. Pero ahí observamos, en el momento de la detección, todavía ahí enciende el LED, pero no lo detecta, o sea, no acusa
detección el pinpointer y al acercarlo enciende más el LED y así vemos que hay una interacción de campo magnético y así estamos demostrando la sensibilidad de las bobinas frente a campos magnéticos. En este caso el campo magnético lo está emitiendo el pinpointer, pero podemos sacar varias conclusiones. Respecto a la interacción de los campos magnéticos y de la sensibilidad de este péndulo potenciado electromagnéticamente. Observen que el péndulo está quieto, yo no estoy haciendo ningún movimiento. Ahora sí. Lo alejo ahora al pinpointer. Vamos a acercarlo, vamos a alejarlo y lentamente vemos cómo el LED tenuemente alumbra y se va apagando o se va encendiendo de acuerdo a la cercanía del campo magnético que genera el pinpointer, pero esto indica la sensibilidad. La sensibilidad, bueno, del pinpointer ya es conocida, pero la sensibilidad del campo magnético que generan las bobinas. Bueno, espero que esto nos sirva para sacar conclusiones y tener la suficiente claridad al aplicar el razonamiento del funcionamiento de este péndulo experimental que todavía no ha sido probado en campo. No va a faltar oportunidad, pero evidentemente este pequeño artilugio está demostrando que es muy sensible a las ondas, a los campos magnéticos, a la sensibilidad que generan los distintos y diferentes metales que están enterrados. Si bien el experimento con el pinpointer nos demuestra que si bien el pinpointer es un generador también de ondas electromagnéticas, eso quiere decir que es de ida y de vuelta, por así decirlo, por así clarificarlo. O sea, el pinpointer genera ondas electromagnéticas, pero a su vez recibe el rebote de los diferentes metales enterrados y por eso nos acusa el sonido. Ahora, al interactuar con el péndulo de cierta manera también detecta las ondas del equipo Garrett a cierta distancia. Ustedes vieron que ya más o menos a 5 centímetros comenzaba a encender el LED. Quiere decir que hay una interacción de ida y vuelta que, potenciada con la histéresis, digámoslo así, o la radiestesia de nuestro propio cerebro o cuerpo, y habituándonos a utilizarlo, podemos tener excelentes resultados con el mismo. Bueno, simplemente era eso, un poco mostrarles este tipo de experimentos, estas experiencias
para que luego nosotros saquemos entre todos conclusiones y cada uno obviamente ha de aplicar su conocimiento o su intuición en la construcción de un péndulo electromagnético potenciado. Yo les di las referencias de este prototipo que he fabricado. No obstante, puede ser mejorado. A alguien se le puede ocurrir alguna otra idea y así seguir en el campo investigativo para dilucidar el funcionamiento del péndulo y la mejor opción en su manejo. Bueno, un poco este proyecto o este estudio sobre el péndulo es para que cada uno saque sus conclusiones, pueda realizar sus propias experiencias. Ya está demostrado, y no de ahora, sino de hace muchísimos años, yo diría miles de años, que la radiestesia existe y que el sistema de péndulos, varillas y demás es una interacción entre estos elementos y la capacidad de nuestro cerebro de generar también ondas de alguna forma electromagnéticas, y en conjunción con la radiestesia, con el péndulo, con las varillas, etcétera, y la práctica constante, porque hay que saber determinar y leer los movimientos del péndulo, de las varillas, etcétera, y con la práctica, con la interacción y con el uso nosotros podemos también aprovechar esa capacidad escondida en nuestro cerebro en la detección de objetos. Por supuesto hay que estar más o menos concentrado, con mucha práctica hay que habituarse a los movimientos, a la lectura del péndulo, porque no es que nosotros vamos a tomar un péndulo y sin ningún tipo de experiencia vamos a detectar el primer día. Hay que hacer mucha práctica. Como les digo, hay que aprender a interactuar con el péndulo, y estoy hablando de un péndulo común como el que le estoy mostrando. Es un simple péndulo de metal, pero que bien, como les digo, con práctica, con experiencia, con sobre todo sensibilidad, podemos aprender a leer los movimientos y así detectar todo tipo de objetos que están ocultos, enterrados. Y este tutorial es un estudio y una pretensión de tratar de potenciarlo para obtener lecturas, digámoslo así, más precisas, o que el péndulo electromagnético nos dé más capacidades de interacción con nuestro cerebro en función de la detección de objetos ocultos, enterrados, etc. Cuando nosotros compramos nuestro primer detector, también tuvimos que tener un periodo de aprendizaje, de adaptación, porque tiene muchas funciones, porque muchas veces hemos pasado señales y objetivos por alto, por el mal uso, por no saber
utilizarlo adecuadamente, hasta que nos fuimos adecuando y adaptando, y con el tiempo y con la experiencia cada vez logramos mejores resultados por la experiencia y el uso continuo de este tipo de equipos electrónicos. Exactamente sucede con el péndulo, con las varillas, con la radioestesia. Todos tenemos esa capacidad, no es que algunos nacen con mejores capacidades que otros, simplemente las han desarrollado con el uso intensivo de la experiencia, de la práctica y del sentido agudo de la observación en la lectura de los elementos que se usan en radioestesia. Yo no les voy a asegurar ni les voy a decir que el péndulo electromagnético es una cosa fehaciente, comprobada, para detectar metales. Como tampoco nadie puede decir, incluso los constructores de grandes equipos electrónicos de detección, pueden asegurar el 100% de su efectividad, porque todo depende del uso que cada uno le dé a su equipo, de la forma que lo maneja, de la forma que interactúa con él. Hay muchos secretos que va dando la experiencia, y con el uso los expertos en detección de metales van adquiriendo la capacidad intuitiva incluso de la interacción de su equipo con su capacidad de saber leerlo y saber utilizarlo de la forma más eficiente posible. Lo mismo quiero decirles que este estudio sobre el péndulo electromagnético potenciado es al igual que los equipos de detección. Es otro sistema, porque ya entra en juego la interacción de nuestro cerebro con la habilidad de detectar las sutiles diferencias del péndulo cuando detecta algo que está enterrado, que no está bajo nuestra vista, pero vuelvo a repetir, con experiencia, con capacidad intuitiva que se desarrolla por el uso intensivo, y se va afinando la agudeza en la detección. Así que eso era un poquito el colorario, mis pensamientos y mi poca capacidad analítica aplicada como para desarrollar este apasionante hobby, si ustedes quieren llamarlo así, en la detección de metales, de objetos ocultos, por qué no de tesoros y de metales valiosos, etcétera, etcétera. Bueno, quería agradecerles la atención aquí prestada, y quiero animarlos a que realicen sus propias experiencias, y si quieren pueden construir su propio péndulo potenciado, con distintas ideas, con distintas opciones. Yo solamente les presenté una, pero evidentemente el campo investigativo en la radioestesia principalmente es infinito, y podemos ir mejorando nuestras capacidades y mejorando nuestros péndulos
para lograr los mejores resultados. Muchas gracias nuevamente por seguir hasta este momento y los animo a que hagan sus propias experiencias, sus propios proyectos y apliquen sus propias ideas para mejorar la capacidad de interactuar con el péndulo. Que tengan ustedes muy buen año. Bueno, acá estoy actuando o haciendo actuar el péndulo, generando ondas electromagnéticas, agitándolo apenas, para lograr que el péndulo interactúe radioestésicamente y a su vez potenciado por los campos electromagnéticos que él mismo genera. Lo estoy haciendo en la oscuridad, de noche, para mejor observar la generación de energía que ejerce sobre los LED, pero eso no quiere decir que de día, aunque no veamos las luces LED, el péndulo sigue generando en el movimiento su propio campo magnético que va a interactuar con los objetos enterrados y luego dependerá de nosotros la capacidad de saber leer las marcaciones de los objetivos que él haga. Simplemente eso, y para que ustedes puedan abrir su mente e interactuar con estos elementos que funcionan bajo la radioestesia.